Es muy satisfactorio ver tan amplia representación. En otras ocasiones, lamentablemente, no sucedió lo mismo. Nosotros, con este tema de las señalizaciones, junto, por supuesto, con todo el movimiento de derechos humanos, nos llevó años lograr que se iniciara este proyecto. Finalmente se concretó acá en Necochea y bueno, después el cartel que estaba acá, como ustedes saben, se rompió, fue destruido, la verdad que no sé. Y ahora desde la subsecretaría de la provincia se dispuso su reemplazo. Nosotros, estas cuestiones que por ahí pueden ser meramente simbólicas para algunos, le adjudicamos una enorme importancia, sobre todo en el marco actual que estamos viviendo a 50 años de golpe de Estado, donde francamente hay una fortísima ofensiva de la ultraderecha contra todo lo que representa los derechos humanos, contra todo lo popular, contra todo lo nacional, y obviamente eso afecta también al movimiento de derechos humanos. Es una situación incluso más difícil que la que vivimos en los años 90 con la impunidad consagrada por el menemismo, muchísimo más complicada. Nosotros hoy nos tenemos que encontrar nuevamente discutiendo a veces obviedades, cuestiones que ya creíamos saldadas, campañas de negacionismo, que hoy han aflojado un poco porque ya es casi imposible negar cosas que han sido demostradas en numerosos juicios de lesa humanidad. Pero pasando del negacionismo pasaron a relativizar al no son 30.000, al fueron menos, al no fue para tanto, y finalmente como corolario aparecieron los reivindicadores, ¿no? El gobierno presente, el gobierno actual es un gobierno reivindicador, abiertamente reivindicador de la dictadura militar. No solo por sus políticas, también por todas sus concepciones. No hay una sola concepción que no sea antipopular en el gobierno actual. Desde todo punto de vista. Las últimas brutalidades que dijo el presidente acerca del problema de la natalidad en Argentina demuestran claramente que estamos en manos, realmente, sin ser un experto, honestamente pienso que está loco. Bueno, con esa situación nos encontramos hoy en medio de esta lucha permanente, de esta disputa por la historia y por el sentido de la historia. Nosotros permanentemente estamos realizando actividades y tratando de demostrar el verdadero carácter que tuvo la dictadura militar. La dictadura militar no fue un episodio menor, pasajero en la historia argentina. La dictadura militar no fue solamente un problema con la guerrilla, como se quiere hacer aparecer. La dictadura militar del 76 fue una clarísima agresión contra todo el pueblo argentino, con el objetivo de imponer un modelo económico-social distinto al que había hasta ese momento. La dictadura del 76 representó un quiebre en la historia de la Argentina. Existía un país hasta marzo del 76 y existe otro país a partir de marzo del 76. Nos trastocó la vida a miles de argentinos, pero además dejó su herencia estructural permanente que todavía persiste. Nos encontramos todavía con legislación vigente desde la época de la dictadura que nunca ha sido derogada. Lamentablemente ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores tuvo el coraje o la visión como para derogar todo lo que legisló la dictadura, que es todo absolutamente ilegal, pero sigue vigente. Nosotros, además, tenemos una permanente preocupación por un fenómeno que estamos por ahí descubriendo un poco tarde, pero es el tema del reciclado de muchos represores en las organizaciones populares. Hace un tiempo aparecieron candidatos a concejales y a diputados en Salta y Jujuy que tenían antecedentes de haber participado en la represión. Hace mucho tiempo ya hubo un caso mucho más alevoso en Mar del Plata con De Marchi, que fue un connotado jefe de la Concentración Nacional Universitaria, una organización fascista que se dedicaba a asesinar militantes, y apareció como candidato a intendente en Mar del Plata. Y bueno, también acá tenemos algún caso del que recién estuve hablando con algunos compañeros. Lamentablemente,
este individuo que está acá en el afiche, que actuó en esta comisaría, que fue el responsable principal de los tormentos y de las torturas que sufrieron militantes populares en esta comisaría. El que torturó a Martín Garamendi, y el que torturó a Antonio Pubilaites, y el que maltrató a la familia de Garramone cuando vino a preguntar acá a ver qué podía haber pasado con su padre, fue este señor, el comisario Héctor Vicarelli. Realmente un pobre tipo, un bocón que por alcahuete se transformó en un símbolo de la represión en Necochea. Un personaje menor que de no haber sido por él mismo ni siquiera nos ocuparía media hora de conversación. Pero este señor se transformó en el símbolo. Él estaba acá al frente de esta comisaría cuando se secuestró a Garramone, a Rein y a Miralles. Él fue el que dio la zona deliberada para que el grupo de ejército, que seguramente habrá comandado Tocalino o Bocalandro, secuestraran a los 3 compañeros. Él allanó montones de hogares necochenses y él fue el que maltrató a compañeros, la mayor parte de ellos compañeros peronistas que militaban en esta ciudad. Por eso, porque esos compañeros eran peronistas, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación que se da con Vicarelli en el marco del Partido Justicialista. No acostumbramos meternos en la política interna de ninguna agrupación, porque no es lo nuestro y no corresponde. Pero hace muchos años que Vicarelli permanece como afiliado del Partido Justicialista, un lugar donde creemos que debería haber sido expulsado hace rato. Debería ser expulsado en un acto público donde se diga quién fue Vicarelli, qué hizo Vicarelli, quién es Vicarelli. Porque mucha gente acá en Necochea cree, concejales incluso, que alguna vez rechazaron nuestro pedido de persona no grata, algunos concejales, que porque cumplió su condena de 7 años, Vicarelli ya pagó su deuda. Ni Vicarelli ni ninguno de los represores ha pagado su deuda con la sociedad. Habrán pagado la deuda con la justicia. A la sociedad nos deben montones de explicaciones. A la sociedad nos tienen que decir dónde están los compañeros. Cuando cumplan con ese requisito, quizás podamos decir que pagaron su deuda. Mientras tanto, siguen delinquiendo como el primer día. Los pactos de silencio que tienen los represores y que hasta ahora no hemos podido romper, porque no somos como ellos, porque somos otra cosa, porque se los juzgó con todas las garantías, porque no los sacamos una noche para torturarlos ni los encapuchamos para hacerlos hablar, porque somos distintos, mantienen los pactos de silencio. Algún día alguno aflojará y si no se llevarán la información a la tumba. Pero no nos vengan con el cuento de que se pagó la deuda. Nos deben mucho todavía. Nos deben mucho. Nos deben vidas, nos deben dolores, nos deben sufrimiento. Tienen una enorme deuda con la sociedad argentina. Finalmente, habría mucho más para hablar de esto, pero es difícil decir algo que no se haya dicho ya sobre este tema. Repito lo de la situación muy complicada en la que estamos. Hago un llamado, me atrevo, creemos que desde esta comisión nos sobra autoridad moral para hacerlo, por eso lo hago, a que de una vez por todas prime el mejor criterio, se terminen las internas un poco pavotas que existen por ahí y se construye una fuerza que definitivamente desplace el gobierno a este grupo de locos, delincuentes y fascistas que nos gobierna hoy. Muchas gracias.